Me llamo Francisco Javier Arrázuri, trabajo en el grupo desde los últimos casi 18 años y antes estuve 10 años trabajando en distintas empresas como Lancargo, Chip Quinta y también en la empresa Forestal Copec. Después de 10 años de haber estado trabajando en otras empresas y aprendiendo en empresas súper entretenidas como Lancargo, me invitaron a incorporarme a SK Bergé. SK Bergé era la empresa que veía la distribución de autos en varios países de la región. Estaba en ese momento en Chile, en Argentina y en Perú. Cuando llegué el 2006 a SK Bergé, la empresa tenía una estrategia bastante bien definida, simplemente había que perfeccionarla y lograr escala en facturación. Estaba en Perú con una operación de Kia chiquitita, un mercado muy chico, en Argentina también con Kia y en Chile representaba muchas otras marcas, digamos. Pero había que complementar esos negocios donde estábamos con negocios adicionales como negocio financiero y se hizo una asociación con Santander Consumer Finance, tanto en Chile como en Perú con gran éxito. Había que también complementar con negocios logísticos y se desarrolla el negocio logístico en Chile, en Noviciado, con casi 20 hectáreas, también con mucho éxito, y en otros países también como Perú, en asociación con el grupo Ramsa, el grupo Romero, que también es un grupo muy, muy prestigiado. Entonces, había que lograr escala en facturación. Era una empresa que era grande, cercana a los 500 millones de dólares, pero había que tratar de llegar a los 1.500 millones de dólares en un periodo de 10 años. Generar confianza, un desafío, ganarse la confianza cuando uno lo nombra en un cargo importante. Y hay que complementarse, porque cada una de las culturas tiene competencia, tiene diferencia, tiene vínculos, tiene relaciones, y hay que aprovechar lo bueno de las culturas y hay que aceptar algunas diferencias. Pues somos bastante parecidos en general con los españoles. En la etapa que me tocó vivir en SK Bergé, creo que confianza, un socio confiable, es algo que fue muy claro. Bergé vivió momentos bastante difíciles financieros, después de Lehman Brothers, y SK como grupo, con su solidez financiera, salió a soportarlo, salió a acompañarlo, salió a apoyarlo. Podría haber hecho otra cosa, pero eligió acompañar a un socio que lo complementaba en este negocio. Y creo que lo otro que es súper importante está relacionado con las personas. Es muy fácil decir que las personas están en el centro de organizaciones, pero apoyar proyectos que desarrollan personas, desarrollan talento y desarrollan productividad es bastante más difícil de ejecutar. Entonces hay mucha coherencia entre lo que decimos en los valores de empresa y en lo que hacemos como socio y desarrollando talentos, personas para el país. Uno de los momentos más difíciles, que es lo personal, que nos tocó enfrentar en la empresa, fue justamente la crisis de Lehman Brothers, 2008-2009, y en solo 3 meses el mercado cayó a la mitad. Entonces nuestros stocks, cuando uno pide un auto, se puede demorar 6 meses en llegar, hay que pedir con anticipación, se fueron de 3 meses, que es lo habitual de stock, a más de 2 años. Eso tiene repercusiones súper importantes financieras, porque hay que pagar gastos financieros, y después hay que salir a liquidar, que también tiene repercusiones sobre los márgenes de los productos que vendemos. Esa crisis fue muy profunda y fue muy rápida, y afectó tanto a algunos fabricantes como Mitsubishi, que en diciembre del 2008 no tenían ninguna orden de producción en ninguna planta con origen en ningún país. Fue una crisis casi instantánea y fue global. Ese fue un tremendo desafío. Entonces, la banca, había que salir a conversar, a repactar, a financiar. Pero uno puede quedarse en la crisis o puede mirar esta crisis como una oportunidad. Afortunadamente, la crisis fue mucho más corta de lo que nos habríamos imaginado. un año calendario. No tuvimos problemas financieros
de pérdidas compañía, ni el 2008 ni el 2009, sino que todo lo contrario, tuvimos utilidades. Pero elegimos un camino que era distinto y era mantener, a diferencia de todos los otros actores del sector, mantuvimos todo el personal de la empresa. Nunca en los 10 años que estuve en la SKBRG salió alguien por crisis. Salían por no cumplir en sus competencias, pero nunca por crisis. Y eso también terminó siendo, creo, una tremenda ventaja empresa. Y eso habla y está alineado con los valores de Grupo CK. Pero también fuimos a negociar con todos los fabricantes del mundo y lo que generó un problema en un horizonte corto, en resultados los siguientes años, fueron espectaculares. Entonces, cuando uno ve la crisis y la enmarca en el periodo de un año, que duró aproximadamente para nosotros, fue un desafío muy grande, pero si evaluamos 3 años, esa misma crisis se transformó en una tremenda oportunidad. Como lección, estando en el 2025, de una experiencia que fue súper dura, digamos, creo que realmente hay que mirar la oportunidad en la crisis. Si antes las crisis eran rápidas, hoy día son más rápidas aún, digamos. Y lo que hoy día puede estar en muy malas condiciones, en 3 meses más cambia. O alguien cambia la regla de juego en Estados Unidos y lo que conocíamos como un mundo más global es menos global. Entonces, creo que una de las cosas que aprendí de esa crisis fue a mirar lo positivo y la oportunidad dentro de la crisis. A entender que eran ciclos que no duraban para siempre y que teníamos que darle tranquilidad a las personas que trabajan en la empresa y mantener el empleo. Y al mismo tiempo a valorar lo que era la cultura dentro de la organización. En el centro logístico de Noviciado, casi para mí por accidente, empezamos a desarrollar la cultura Lean, que es la cultura que nace de Japón, de Toyota, del Toyota Production System. La adaptación americana al TPS. Y la verdad es que es algo un poco menos entretenido, un poco más quizá aburrido, pero el impacto que tiene en productividad en la empresa es salvaje. Entonces, personas, culturas, ciclos y oportunidades dentro de las crisis, creo que fueron un aprendizaje importante. En SKBRG era muy importante lograr escala, y no solamente lograr escala a nivel global, en la cantidad de países, sino que en cada país tener un volumen de facturación suficiente para ser rentable. Y entre el 2006 y el 2016 focalizamos los esfuerzos en desarrollar otros mercados, como el mercado colombiano, que llegamos al año 2010, y al mismo tiempo complementar los mercados donde estábamos con otras marcas y otros negocios para lograr escala. A mí todavía me gusta mucho la estrategia que se desarrolló antes de que yo llegara a la empresa, donde algunas relaciones que eran entre un distribuidor, un importador y un fabricante, que son relaciones frágiles en esencia, son cortas, son contratos que duran 3, 4 años, cuando mucho, cuando tú los combinas con varias representaciones al mismo tiempo, algo que parece frágil es súper fuerte. Entonces, desarrollar escala en cada uno de los países, entender nuestras competencias y entender lo que sabemos hacer y entender mejor aún lo que no podemos hacer es súper importante. Hay otros grupos que eligieron hacer caminos distintos con resultados bastante distintos y creyeron que podían ser fabricantes o creyeron que podían estar en mercados como Brasil, y no tenemos las competencias, entonces tenemos que saber muy bien dónde agregamos valor. La Fundación Educacional Chile Dual nace en la realidad antes del 2015. En el 2015 Chile Dual se constituye como una fundación, pero nace en SKBRG
porque en algún momento había una tasa de desempleo país sumamente baja y necesitábamos atraer talentos y formar talentos para el negocio. Chile Dual está en el core de los negocios y en el core de la industria, no es un proyecto de responsabilidad social empresarial. Y estuvimos probando varias iniciativas, una eran con la Fundación Cristo Vive en el oficio, desarrollo de pintura y varias otras actividades. También hicimos con un IP, CFT, hicimos una cátedra, hicimos clases, becas y otro. Pero un ejecutivo dijo, oye, yo creo que lo que tenemos que vincular es la empresa con los liceos más vulnerables, que son en general los liceos TP, que en ese momento eran como el 45% de los alumnos que salían de cuarto medio. Y ese proyecto, que nace casi como un accidente, de todas las vinculaciones, lo único que conectaba conectó, fue los liceos TP con la necesidad de empresa. Entonces, lo que hace Chile Dual es conectar sueños y habilidades de jóvenes que son muy talentosos, pero que no lo saben, que probablemente no sueñan con conectarse al mundo formal, y la autoestima no la tienen tan desarrollada, con necesidades y oportunidades de empresa. El proyecto de vinculación Liceos TPE con SKBRG, haciendo algunos conversatorios con los maestros guías, que son los tutores de estos jóvenes que vienen del liceo y que, como están en formación dual, una semana aprenden en el liceo y otra semana aprenden haciendo en la empresa. El modelo incluía que cada uno de esos jóvenes tenía un maestro guía o un mentor. Además incluía que tuvieran una práctica que era pagada, porque agregaban valor compañía. Y en algún momento hicimos algunos conversatorios con maestros guía y después decidimos hacer algunas cápsulas de testimonios de jóvenes y sorprendió el impacto que producía en los testimonios de las personas que trabajan en la empresa y en los jóvenes y sus familias. Entonces es muy fácil entender las cosas de la perspectiva de uno. Yo hice un edificio, yo invertí tantos millones de dólares, pero lo único que importa en realidad es la perspectiva del que lo recibe. Entonces hay cosas que lo que cuesta no es plata, sino que es tiempo, que es cariño, pero que el que lo recibe es algo que vale de un valor casi ilimitado, digamos. Entonces, las cápsulas que se hicieron con algunos de estos jóvenes, apareció un joven, que nosotros no lo sabíamos, pero él era Rasta, que es como una religión, tenía el pelo muy largo, y el director de la escuela lo quería echar del colegio porque tenía que cortarse el pelo. La mamá lo defendía y era una relación muy tensa, judicializada, y se abrió esta oportunidad para él de ir a trabajar a uno de nuestros talleres en la dehesa. Y la persona que lo recibió, sin saber nada de este cuento entre la mamá y el profesor, o el director, le dice, bueno, está aceptado, pero mañana tienes que llegar con el pelo corto. El joven se cortó el pelo. Entonces uno dice, bueno, si es una religión, ¿qué oportunidad vio que está dispuesto a renunciar a su religión? Entonces eso nos produjo mucho impacto. O sea, hay cosas muy simples que cuestan muy poco, que para el otro tienen un valor casi ilimitado. En la Fundación Chile Dual, hoy día aproximadamente se impacta a 7.000 alumnos en distintos programas. Uno son los programas duales, que son estos últimos 2 años en las carreras técnicas, donde una semana están en la empresa y una semana aprendiendo en el liceo. Que hay 500, 600 jóvenes aproximadamente
que participan de esos programas todos los años. Pero también hay otros programas que son más cortos, que son pasantías, programas que duran 2 semanas, 2 meses, 2 años. Se está trabajando en convertir liceos técnicos en liceos duales. Se han hecho estudios con especialistas suizos. Es una fundación que tiene mucha vida y que tiene mucha capacidad de impactar, de formar y transformar. Y poniendo en contexto que esto es una actividad core empresa, como dije, no es responsabilidad social empresarial, es algo propio del negocio y que es muy bueno para jóvenes y para el país. En SKBRG, cuando se desarrolló con éxito el programa de prácticas laborales duales, otra área de la empresa quisieron desarrollar proyectos similares. Entonces el área de personas pidió permiso para desarrollar un proyecto de inclusión con discapacidad intelectual usando el mismo modelo, que era vincular empresa con un liceo TP. Pero en este caso no era TP, sino que es una escuela especial. La Escuela Santa Teresa de Ávila, que está en Recoleta, en Avenida Einstein, con el director Don Pato, un crack. Y en realidad no existía nada de eso, porque no existe el concepto de práctica en la escuela especial. Entonces hubo que desarrollar una práctica, esa práctica duraba hasta 9 meses, había que desarrollar un oficio y ese oficio tenía que tener una cierta escala para después incorporar en forma efectiva a estos jóvenes. En el caso de los liceos técnicos duales, uno desarrolla herramientas de empleabilidad y lo importante es que la mayor cantidad de jóvenes tengan la posibilidad. Un grupo pequeño de ellos va a trabajar en la empresa si es que quiere, pero es un grupo pequeño. Cuando te vas a discapacidad intelectual necesitas conectar con empleo. Entonces, creo que al principio fueron 5 o 7 jóvenes en el oficio bodeguero, se habilitaron en la escuela talleres, había módulos, había que capacitarlo, hacer un apresto, había que hacer una evaluación importante respecto del joven, la capacidad que tenía de incorporarse a una empresa, y terminamos incluso certificando el programa con Chile Valora. Entonces, yo creo que este es el primer programa que está certificado incluso por Chile Valora, con prácticas laborales de inclusión con discapacidad conectado con una escuela especial. Y también nuevamente el impacto en empresa, en clima laboral, en productividad, en todas las dimensiones, es muy positivo. Y estos jóvenes son muy reconocidos y agregan en productividad. Esto no es asistencialismo, es algo bueno para la empresa y muy bueno para el joven. Como era reconocido el programa, la presidenta Michelle Bachelet terminó lanzando la ley de inclusión laboral en nuestra oficina. De SKBRG, todo lo que aprendimos lo incorporamos después en SKC del 2016. Entonces tenemos las mismas prácticas en el mismo oficio con otras escuelas. Esta escuela se llama Luis Guanela, una fundación, también con discapacidad intelectual, moderado, leve, con eso, y conectan perfectamente. Y estos jóvenes, tú vas a la oficina nuestra y están ahí, y son queridos y son reconocidos y agregan productividad. Quizá se pueden demorar un poquito más en hacer la actividad, pero la van a hacer siempre bien y perfecto. Entonces la productividad es exactamente la misma que cualquier colaborador. En SKC, en algún momento nos convencimos que la empresa era protagonista de procesos de formación. Hoy día se habla de educación continua, que tenemos que aprender y adaptarnos a nuevas realidades y herramientas o tecnologías durante todas nuestras vidas. Y nos convencimos de que éramos protagonistas y no receptores de personas que ya estaban educadas. Entonces empezamos a desarrollar prácticas de distinto tipo, y esto es hace mucho tiempo también. Quizás lo que se hizo fue perfeccionar, mejorar en calidad, ampliar en escala.
Distintos tipos de prácticas. En SKC somos 1.100 personas. Estuvimos hace poco revisando las prácticas que hemos hecho el año 2024 y hay prácticas entre 2 semanas y 2 años de 386 prácticas. Queríamos producir escala, queríamos producir calidad, ahora necesitamos intencionar un poco mejor quizás las prácticas, cómo conversan, cómo yo puedo hacer una práctica, una pasantía, después una práctica laboral, después un programa de trainee, de inclusión laboral. Hay que conectar las distintas iniciativas y prácticas que estamos desarrollando, pero no nos habíamos dado cuenta la escala que tenía. O sea, dice, cada 3 trabajadores hay un practicante. Y algunas de las prácticas que tienen más impacto, que son muy sencillas, que duran 2 semanas, son prácticas para los hijos de los trabajadores. Entonces, el hijo conoce la empresa donde trabaja su papá, se relaciona con los colegas de su papá, va al casino, come la misma comida, se va en el bus. Esa experiencia es muy enriquecedora y dignifica mucho al joven, pero también al padre o a la madre que trabaja en SKC. Parte de los valores son las personas y cultura están bastante amarrados. Indudablemente, en un mundo que está cambiando, que quizás uno podría pensar que se está deshumanizando, estos proyectos fortalecen el lugar central que tienen que tener las personas dentro de las organizaciones. Para nosotros la tecnología, por inteligencia artificial que sea, que tenemos que incorporarla, no es lo importante, es una herramienta. Y lo importante van a ser siempre las personas. Y estos proyectos de formación también tienen impacto en la excelencia y en la experiencia cliente, que también son valores de SK y de muchas empresas. Los jóvenes sueñan quizá algunos con ser universitarios, pero la pregunta es: ¿dónde están las oportunidades? Y hay muchas más oportunidades en el mundo más técnico que en el mundo universitario. Entonces, un técnico de calidad agrega productividad no solamente a la empresa, sino que desarrolla buenos productos y servicios y soluciones y agrega productividad al país. En el año 2017 me invitan a SKC. En SKC su líder histórico, Álvaro Santa Cruz, estaba enfermo, entonces me piden que por favor lo empiece a acompañar. Al inicio fue un par de días a la semana, y después ya fue en 2017 fue mi tiempo completo. SKC, como de las filiales, es la segunda filial que nace del Grupo SK. SK cumple 65 años, SKC cumple 50 años. Así que una filial que es muy querida, muy valorada, con mucha historia. Así que me incorporo a SKC ese año. SKC tiene desafíos que son distintos. Si en SK Berger podíamos tener una empresa que facturaba regionalmente 1.500, 2.000 millones de dólares, SKC la facturación es bastante más pequeña, entre 300, 450 millones de dólares al año. Los mercados no crecen como los mercados automotrices, que pueden pasar como en Perú a principios de los 2000, de 10.000 autos a 180.000 autos como mercado, sino que son mercados bastante más estables. Entonces la eficiencia, la productividad, mantener los costos un poco a raya, es una condición necesaria para ser empresas sostenibles,
que era básicamente el desafío. Y además uno está nuevamente en otros países, no solamente en Chile, sino que también en Perú, en Bolivia y en Colombia, países que todos tienen desafíos de crecimiento y de actividad hoy día. Entonces, el proyecto es en parte a replicar lo bueno que tenía el modelo NSK Bergier automotriz, de bajos costos, de mucho impacto, de calidad y productividad. Mantener lo bueno que se había hecho en SKC históricamente. Simplemente adaptarse a una realidad que era desafiante y era distinta. El desafío en SKC ha sido súper entretenido. Al principio uno mira la realidad de ventas, de productividad, pero todos esos cambios con los fabricantes causaron algunas inquietudes y dificultades. Habían algunos fabricantes que querían terminar las relaciones contractuales con nosotros, producto de los cambios que nos querían, donde buscábamos asegurar sostenibilidad. Como Volvo, que estaba inquieto, como Toyota, que también estaba inquieto. Entonces salir a convencer desde la realidad de lo ejecutado, que era bueno para ellos los cambios que necesitábamos hacer en sostenibilidad, era algo súper importante. Hoy día Toyota, Volvo, las marcas importantes que representamos, SKC es un ícono, es un referente regional. El dealer meeting de Volvo se hizo en Chile, y se hizo en Chile porque querían que los otros dealers del México al sur vinieran a ver nuestras instalaciones, nuestra productividad, nuestra cultura y todo lo que estamos haciendo en el mundo más digital. El de Toyota lo mismo, el de DAF lo mismo. Entonces fue difícil convencer a los fabricantes que el cambio era necesario, pero hoy día creo que como somos un referente están totalmente convencidos. Hay varios proyectos bastante icónicos en SKC. En SKC hay tres ejes principales que trabajamos y están todos relacionados con personas y con cultura. Uno es formación, el otro es cultura Lean, que ambas dos vienen de lo que se construyó antes también en SK Bergier y otras empresas del grupo. Y el tercero es lo que es el mundo más digital, transformación digital. Hay dos proyectos súper entretenidos. El mundo de las máquinas es un mundo más técnico, no es tan comercial y de marketing, y te tienes que acercar a soluciones que agregan productividad a tus clientes, multiindustria, porque tenemos desde equipos industriales, a tractores, camiones, máquinas de construcción, máquinas de puertos, de minería. Entonces, en ese mundo se desarrollaron proyectos como B-Market, que es un proyecto, es un marketplace de equipos usados que es regional, donde tú digitalmente puedes entrar y comprar la máquina que tú quieres comprar. Parte de esas máquinas son de nuestra flota de máquinas que arrendamos a través de SK Rental y el término salen a través del canal comercial de B-Market. Otras son máquinas consignadas por otros clientes y otras máquinas nosotros las vamos a comprar al mercado. Entonces, ese es un mundo que está conectando tendencia y futuro nuevo con negocio. El otro proyecto que también le tenemos mucho cariño es un proyecto que nace antes de la pandemia, nace el 2019, que es el MOC, que es un centro de monitoreo de flota. Las máquinas tienen sensores y tú puedes conectar esos sensores y de esos sensores tú puedes gestionar activos y flota. Entonces, por ejemplo, con algunas mineras importantes, muy importantes, como Escondida, tenemos más de cerca de 1500 máquinas conectadas y la obsesión en minería es con seguridad. Entonces, detectamos somnolencia en los operadores, conductores,
con cámara que detectan si uno parpadea, si está mirando hacia el lado, si está hablando por celular, con alertas al conductor, y si es que esto se repite en el tiempo, ya obliga a la detención del equipo para evitar cualquier accidente más grave. Entonces, dependiendo de la industria, eh, puede ser el robo de combustible, en algunos casos, el robo de activos y equipos, cuidar a las personas que operan esos equipos, los monitoreamos y enviamos la alerta para que se tomen las acciones en tiempo real que hagan que esas cosas ojalá no pasen. Hoy día vamos a llegar en poco rato más a 10.000 máquinas conectadas. Los ciclos hoy día, no solamente para SKC, sino que para toda la industria, son cada vez más cortos, y son en algunos casos muy profundos, porque también son ciclos globales. Eh, y eso no nos puede paralizar, nos tiene que movilizar. Entonces tienes que culturalmente desarrollar la capacidad de aceptar estos desafíos que imponen mercado e industria, entender la oportunidad que puede estar detrás del desafío y ejecutar los cambios que sean necesarios para mitigar, habiéndolo identificado muy bien, los riesgos que están implícitos en los desafíos en el mundo de hoy día, digamos. No, si nos paralizamos, no hacemos nada. El desafío es movilizarse, ejecutar, identificar riesgos y adaptar. En SKG y en SKC, que quizás particularmente en SKC, el compromiso del directorio creo que es un activo muy agradecido por quienes nos toca ser gerente o ejecutar. Frente a la dificultad, la disposición a hacer todas las reuniones extraordinarias que sean necesarias siempre estuvo. Hubo un año que creo que hacíamos por lo menos 2 o 3, diría, reuniones de directorio al mes. Entonces, ese compromiso de estar ahí, de tratar de agregar valor sin ingresar al management o al micromanagement, sino que desde la óptica de sus competencias, mirando este bosque de arriba, desafiando, inspirando, acompañando, es algo que se agradece mucho. Se acaba de hacer una nueva planificación estratégica, y queremos ser protagonistas en el mundo del transporte. El mundo de las maquinarias nos va muy bien, pero necesitamos desarrollar un nuevo ADN en el mundo del transporte. Estamos haciendo inversiones súper significativas, cerca de 10 millones de dólares. Estamos invirtiendo mucho tiempo en definir qué es lo que necesitan los clientes. Los clientes maquinarias y transportistas no necesitan exactamente lo mismo, y los tiempos son diferentes, y el lugar de la atención también es diferente. Entonces estamos trabajando mucho en lo que es productividad y calidad, talleres. Estamos trabajando también mucho en lo que es el mundo más comercial y entregarle el servicio que cada industria necesita. Siempre la tentación de proveer de una misma solución a todas las industrias, agregando productividad, pero los tiempos de las distintas industrias y las soluciones que necesitan no son las mismas. Entonces la obsesión hoy día es darle el tiempo en respuesta, en forma y en calidad que necesita cada industria, cada cliente. Quizás el crecimiento no solamente de Sitocope, sino que también de otras industrias en Chile llama mucho la atención. En un país chico que está lejos, que aparezcan empresarios que construyen y agregan valor en muy poco tiempo,
tanto en el mundo del retail como de la aviación, con el mundo de minería. Es muy impresionante. La capacidad en la adversidad de trabajar duro, de soñar, de identificar riesgos y administrarlo y construir valor empresa, valor país, es algo que me llama mucho la atención, digamos. Sigdo Copper ha estado en otras industrias y estuvo en otras industrias que llaman mucho la atención, como fue muy exitoso en electrodomésticos. FENSA, Madensa, el grupo CTI, que se vendió finalmente a Electrolux, porque no estaba en el core del negocio relacionado con la minería y la industria. Pero era una empresa donde le fue muy bien. Como desde Chile, estando lejos en estas empresas gigantes, globales, cómo les fue bien, es algo que tenemos que pensar y aprender para después, más adelante, ojalá replicar. Y creo que parte de las claves son competencias de un equipo que juega como equipo, de socios que se complementan y confían, la capacidad de soñar en súper grande, sin ningún límite, y de ejecutar, identificando los riesgos y también aceptando los fracasos. Creo que la identidad en lo que es cultural y valórico básicamente es la misma. El desafío futuro va a ser a los que vengan apropiarse en la ejecución de esas culturas y esos valores, no solamente del relato. Hay un cambio que es importante en esos socios fundadores que ellos lo vivían, y los ejecutivos futuros tenemos el desafío de hacerlo una realidad nuestra también, que no es tan evidente siempre. Y como decía antes, la capacidad de soñar en grande, sin límite, pero identificando riesgos y aceptando algunos fracasos para generar soluciones y servicios a clientes e industrias que lo necesitan. Yo creo que como desafío futuro de Sigdo Copper, evidentemente está muy relacionado con todo lo que está pasando en las nuevas tendencias, que un poco deshumanizan al mundo, como la inteligencia artificial, pero todas las tendencias y la velocidad con que están pasando, la pregunta es cómo yo me ocupo esas tendencias como una herramienta en favor de la empresa y de sus personas. Entonces la capacidad de aceptar riesgo, de aprender y desaprender, de confiar y de colaborar, que está muy en el mundo de los valores y de la cultura, para ver esta nueva oportunidad en un mundo que ya es un poquito, hoy día al menos global, que aparecen restricciones muy rápido y que tienen ciclos súper cortos. Ya hablar de un plan a 5 años parece casi un absurdo. Entonces, adaptarse a una realidad y buscar la oportunidad en la dificultad, entendiendo y mitigando riesgos, es parte de los desafíos que cualquier organización necesita solucionar en los próximos 10 años.